Universidad Técnica Nacional. Entonces, definitivamente a los estudiantes, abrir nuestra mente, nuestro corazón, ese pensamiento crítico y reflexivo para conocer nuestras raíces. Doña Fanny ya nos va a comentar sobre elementos generales incluso del curso Tradición Oral, Arte y Literatura de los Pueblos Originarios y también desde su vivencia. Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y referirme a doña Fanny con las palabras que ella misma ha escrito para que conozcamos quién es. Fanny Reyes Ortiz, mujer de la población originaria Térraba. Trabaja la tierra, donde se siembran gran cantidad de semillas criollas. Desde el año 2006 inició junto a la comunidad de Térraba la defensa del río del territorio, que el gobierno quería formar una gran represa hidroeléctrica. El proyecto hidroeléctrico de Iquiz fue cerrado en el año 2018 como resultado de las luchas que dieron doña Fanny y sus pueblos. Dice, también es luchadora, es una líder de la red de mujeres rurales desde el año 2013 y es parte también de la Junta Agroecológica desde el año 2018. Parte también de la Escuela Comunitaria del Sur desde el año 2019. Estos espacios creados por doña Fanny y sus compañeros y compañeras han sido utilizados como espacios organizativos de información, de análisis, de gran sentimiento y espíritu crítico del contexto nacional e internacional, pero sobre todo de la defensa y lucha por las identidades de los pueblos al derecho que ellos tienen de decidir. Para nosotros es un gusto escuchar en este momento y darle la palabra a doña Fanny Reyes. Doña Fanny, ¿nos escucha ahora sí? ¿Ustedes a mí? Ahora sí. Yo sí los escucho. Sí, antes por unos minutos no perdimos su audio. Ahora sí me escuchan. Ahora sí la escuchamos. Sí. Bueno, quiero hacer una introducción sobre un texto que justo estaba leyendo ayer. Dice, los pueblos antiguos siempre han tenido la fluidez del tiempo, entre lo muerto y lo vivo, entre la historia y los modos verbales que nos habitan en el lenguaje, cuna de los saberes. Y en cada lenguaje la gente le habla a sus cultivos, a sus semillas para entenderse bien, y le habla con palabras de antes que están vivas y son nuevas porque son de antes. Quería pues leer esto porque significa que nosotros en el territorio nacional somos pueblos con un presente y que muchas veces no somos así reconocidos por el resto de la población nacional. De ahí lo importante de contar esto como algo que nosotros somos, ¿verdad? No verlo como algo que fuimos y que nos evocamos al pasado para seguir en este tiempo, en el presente y también elaborando o planeando el futuro. Históricamente, los térrabas somos un grupo que defendemos del grupo étnico Nazoteribe de Panamá. Acá pues algo que también que hay que denotar como parte de la construcción de la historia de los pueblos, tanto los pueblos bribris como los pueblos cabécares y térrabas y también bruncas, que nos ubicamos en el Pacífico Sur,
sintieron la competencia de las migraciones de personas no indígenas hacia sus zonas a partir de 1936 y principalmente entre 1945 y 1960 con la apertura de la carretera. Esto también es importante mencionar porque ante la no visión de que somos pueblos con identidades para, por ejemplo, para lo que significaba la construcción, significó que llegaran muchas personas no indígenas y que, por ejemplo, empezaran problemáticas como el saqueo de la madera dentro de los territorios, la pérdida del territorio, ¿verdad? De personas, por ejemplo, llegaron personas no indígenas a habitar nuestro territorio, entre otros elementos que han significado, ¿verdad? Esa resistencia hacia la defensa de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, porque para los pueblos indígenas, la relación con la tierra, con la semilla, con la lluvia, con el sol, con la luna, que además son elementos, son de carácter espiritual. Creo que esta relación cotidiana que hay en el espacio rural, pero particularmente en el espacio de las comunidades originarias, es esta relación de carácter espiritual que tiene, por ejemplo, la semilla, que es el sustento, la tierra, que es el espacio donde uno puede, o el territorio, ¿verdad? El espacio donde usted puede poner en práctica todos los aspectos de la cultura. Y además, el territorio es la parte donde se aprenden elementos culturales. Antes mencionábamos la defensa del río, que fue en el 2006. Hay que rescatar que esta defensa del río jugaron un papel muy importante nuestros ancianos, las señoras y los señores que con su claridad nos dijeron hay que defender el río en contra de la hidroeléctrica. Y volvemos a esa relación, ¿verdad? Hablar con una persona mayor es hablar del pasado. Y una persona joven, pues es algo de esta época, bueno, podemos decirle contemporáneo, pero toda esa mezcla es necesaria y es importante. Porque para nosotros, las personas que estábamos en ese momento, que estábamos más jóvenes, significó la claridad que ocupábamos para luchar por defender el río. Entonces, dentro de la cosmovisión indígena, las personas mayores juegan un papel importante por toda la parte de conocimientos que ellos tienen sobre las relaciones comunitarias. Algo que puedo decir y que ha pasado, que se ha debilitado mucho la parte comunitaria a raíz de este modelo que se impone, ¿verdad? Que le podemos llamar capitalismo, porque lo que ha venido a hacer en las comunidades es a dividir. Desde la forma en que se le ayuda a las comunidades, desde las visiones que se crean allá detrás de un escritorio, muchas veces son para que la gente no construya una soberanía propia, todo lo contrario, para que siga dependiendo de los gobiernos, por dar un ejemplo, en el mejor de los casos. Y en el caso de nosotros, cuando hemos luchado porque no se construye una hidroeléctrica,
hemos visto también cómo nos ven los gobernantes. Los gobernantes nos decían, ustedes no tienen derecho a la consulta. Dentro de los pueblos indígenas rige un convenio internacional, que es el Convenio para Pueblos Originarios, el Convenio 169, que está en igual posición, por decirlo de alguna forma, que la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, existen derechos internacionales que el gobierno firma, el convenio, ¿verdad? Pero que en la práctica es algo que no está realizando en las comunidades. Entonces, también queremos hacer ver esto, que muchas veces las personas que nos gobiernan carecen de este respeto hacia nuestras formas tradicionales de organizarnos, de nuestra cosmovisión. Y creo que ahorita más adelante lo quiero mencionar. Y bueno, en cuanto a la cosmovisión, bueno, las prácticas comunitarias eran muy apuntadas hacia la autogestión. Las comunidades nos organizábamos, había incluso hasta, bueno, ellos llamaban un juez de paz al nivel comunitario, cuando alguien, qué sé yo, causaba un desorden en una fiesta o se ponía malcriado, el juez de paz tenía la autoridad para que amarraran a esta persona y la soltaran, por ejemplo, hasta el otro día. Ya ahora, pues mucha de esa autonomía, eso es por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces la policía, también las comunidades van perdiendo tristemente, ¿verdad? Su autonomía que en su momento, por ejemplo, se podía organizar una feria y gestionar recursos, se podía ir a chapear la plaza, se podía ir a limpiar la escuela, porque la gente cuando se convocaba, llegaba. Ahora, mucho de lo que una persona puede aportar, pues viene condicionado a que sea pagado. Doña Fanny, perdimos ahí el sonido. Por un de algo que nosotros no. Ay, ya que toqué. Ahora sí la escuchamos, ya es que sí, hubo un momento que no escuchamos nada. ¿Y sí me escuchan bien? Ahora sí. Lo que no hacíamos antes era moverla. Es que tengo el teléfono al oído. Ok. Y quiero saber, bueno, hasta dónde me escucharon. Usted está hablando de que las comunidades aborígenes han perdido autonomía. Claro, creo que hay una política estatal demasiado fuerte y totalmente irrespetuosa, totalmente a favor de los grupos económicos de poder. Eso hay que decirlo. Ahorita quienes gobiernan al país son los grupos económicos de poder, no es el pueblo, ¿verdad? Y más adelante les quiero dar un ejemplo muy concreto, pero también hay que mencionarlo, la lucha y la resistencia por ocupar este territorio y los 24 territorios del país que significamos los pueblos originarios, es una lucha histórica, es una lucha que se dio hace más de 500 años. Y es una lucha que hoy las comunidades tienen que hacer para defender su forma de ver y construir lo que los pueblos llaman buen vivir, que es totalmente contrario a lo que el gobierno viene y nos dice, lo que se entiende por desarrollo, ¿verdad? Que es muchas veces
Doña Es Fanny, más bien el después. ¿Aló? ¿Sí? disculpe que le Ajá. interrumpa. Me dice el compañero Ok. Olivier que tal vez si usted quita la cámara puede tener Ajá. mejor audio. Ahí ya yo la veo, pero a veces se le va Ay, el pero audio. Entonces, ok, tal vez se pueda hacer eso. no me pueden. Voy a intentar. Ok, Es que aquí yo no me estoy viendo. ajá. Nosotros sí la vemos un poquito. Y desde ahí no me pueden cerrar la cámara. Es que a mí me come la tecnología. Tengo que hacerlo yo. Sí, ¿verdad? Sí, porque es la Ay. cámara de su teléfono. Ah, ya. Ahora ya me Sí. apareció. Listo, listo. Ok. Sí. Bueno, entonces creo que es como para presentarles también en el contexto en el que estamos, ¿verdad? De, de que seguimos resistiendo porque las políticas ahorita gubernamentales no son para nada la visión de los pueblos originarios, pero están diariamente en nuestros territorios, ¿verdad? Entonces, contra esas cosas también tenemos que enfrentarnos todos los días. Y bueno, ya para entrar un poquito en la parte de, de las historias, quizás no haya mucha documentación escrita sobre historias. Hay historias, por ejemplo, de la laguna, que ocupa una de las 8 comunidades del territorio. Está la historia de Mano de Tigre, que está ubicada en San Antonio, en otra comunidad del territorio. Y bueno, para pasar ya quizás a una parte donde, por ejemplo, se puede expresar más la cultura. Cada diciembre se hace un juego que también se parece al que realizan los compañeros Bruncas, que es el juego del toro y la mula. Este juego es desde la época de nuestros abuelos, que ellos nos cuentan que el juego del toro y la mula consistía en personas disfrazados, iba un toro, iba una mula y más personas con máscaras sin pintar, recorriendo la comunidad. Pasaban a una casa, comían tamales, tomaban chicha y hacían todo un recorrido. Lo que simula el juego es, ¿verdad? Todo ese momento que significó la llegada de los invasores a los territorios. Eso es lo que significa el juego del toro y la mula. En elementos pues culturales podemos decir que cada parte del territorio pues es cultura en resistencia, por decirlo así. Mm, las áreas de donde se conserva todavía la montaña también nos recuerda la relación y el respeto que tenemos por la, por esta parte, ¿verdad? Que nos da y nos permite seguir existiendo en este territorio. En cuanto a elementos, por ejemplo, como la música, eh, para este mismo juego del toro y la mula se utiliza el caracol, que es que se escucha en todo el territorio cuando las personas lo suenan. Y también un instrumento que tal vez ya no se usa, pero que los abuelos nos contaban, era la caja, que es un elemento de percusión que también lo usan otros pueblos suramericanos. Y hay una persona bueno, dos personas que todavía tocan acordeón. La acordeón, también son ritmos de más de la parte sur, pero que todavía en nuestra comunidad hay dos señores que
tocan acordeón. Entre elementos de artesanía, pues está, por ejemplo, la cestería, el tejido con bejucos de la montaña. Se elaboran canastas y jarras. Está el tallado en jícaro, que también pues esto representa un recurso económico para las personas que lo pueden vender. En cuanto a artesanía, también está el tallado en la madera de balso para las máscaras que se juegan en este juego del toro y la mula en diciembre. Y también en artesanía, pues en su momento, antes de que existiera la carretera interamericana, camino o el medio, era el río. Entonces se construían botes. Ya ahora, bueno, hay como 2 comunidades que viven al otro lado del río. Entonces son estas comunidades las que aún conservan esta práctica de la historia, que queda en la memoria cuando los abuelos nos cuentan lo que significaba recorrer el río en bote, además de que ellos construían un bote entre varios, elaboraban un bote con madera de espabel, que era como, porque eran los árboles más grandes para elaborar un bote, y después todo lo que significaba llegar hasta Puerto Cortés. Y, por ejemplo, lo que ellos nos decían, y volvemos a esta parte tan importante que es la soberanía alimentaria, porque lo que nos contaban los abuelos era que ellos iban a Puerto Cortés y lo que ocupaban comprar, por eso llevaban cosechas para vender una parte, ellos compraban tela y sal. Eso era lo que no se podía conseguir en la comunidad. De ahí, todo lo demás era posible conseguirlo, porque había suficiente tierra para trabajar. Esos son uno de los elementos también de nuestra cultura. Algo que también es muy apreciado en las comunidades es la forma en que nos alimentamos. Por ejemplo, y que también nos une como pueblos mesoamericanos, que es la bebida, el cacao y el pataste. Ya también un producto que también es resultado de la colonización, pero que también se incorpora en las comunidades, son las variedades de banano. Entonces con eso se elabora bebidas. Una de ellas es el chocado. También se puede hacer del banano seco una harina de banano que se puede consumir en atol con el banano maduro. Eso también es una práctica de nuestra zona, pero es verdad que el maíz tiene un sin vida. Se hacen tamales de maíz Doña nuevo. Fanny, Y doña Fanny, también ¿aló? Quedamos ahí, es que se nos fue un poquito la señal, estabas explicando en la parte de alimentación, el pataste, el banano seco, ajá, esta parte ahí se nos perdió. ajá. Bueno, bueno, otros productos. El chilate, que es una bebida muy alimenticia. Y también del maíz hemos aprendido en los pueblos del norte. Y también del maíz, cuando es maíz tierno, hacemos tamales de maíz y también tortillas de maíz. Además bueno, de las comidas, bueno, está el tamal de arroz, es principalmente ahora el de arroz que se consume. Y bueno, también quiero dar el ejemplo de que nosotros, bueno, somos un país muy pequeño y también tenemos influencia de la parte norte, y en el caso de nuestro territorio estamos prácticamente a 2 horas de Panamá. Entonces también nos vemos influenciados por
por esta parte suramericana que también consume maíz, pero también ahora en el caso de nosotros hemos incorporado el arroz. Algo, bueno, entre tamales, bueno, la carne de monte, entre las que, bueno, ya ahora no se consume tanto, pero por ejemplo el pisote, los saínos, las iguanas, los peces, bueno, todo eso entraba en nuestra dieta. Ahora nosotros también pues podemos cuidar cerdos y gallinas, que es lo que principalmente predomina en nuestros patios. Acá donde vivo yo, tengo mis gallinas. Entonces, eso es otra parte de la que rescatamos la autonomía de los pueblos a través de la alimentación. Yo no tengo que comprar huevos, no tengo que comprar, por ejemplo, carne de pollo, porque aquí tengo a mis gallinas que también, pues, junto a bebidas, bueno, la chicha es una bebida fermentada que también se usa para el juego tradicional del toro y la mula, que esta bebida se prepara para ocasiones especiales, para fiestas, para encuentros, y también es una bebida a base de maíz. También existe gran variedad de tubérculos, como el ñame, el ñampí, la yuca. Y también otra parte importante, bueno, que ya entraría ahí en lo de cultivos, muy importante, el uso de las plantas medicinales, que también nos hace, por ejemplo, si nos duele la cabeza, podemos ir a traer una planta y hacernos un té. Si nos duele el estómago, podemos tomar una gavilana. Si tenemos un resfrío, podemos ir y darnos un baño con hojas de pasmo y de itabo, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte, que las mujeres, también las abuelas, son como las más conocedoras sobre el uso de plantas medicinales. En cuanto, bueno, también como les mencioné antes, es importante tener en nuestro patio las gallinas, tener cerdos. Hay personas que, bueno, que ya acá tienen estanques de tilapias. Y, bueno, evocando el pasado y también la importancia de que esto se siga realizando en el presente, es que todos estos elementos que hablamos de la cultura son elementos que dan a los pueblos la autonomía, ¿verdad? Para decidir sobre sus cuerpos y también sobre su territorio. Y bueno, yo no sé si ustedes están escuchando, pero también ahorita está aquí cantando un tucán. Y creo que eso es con lo que uno vive cotidiano, el sonido de los grillos, con la variedad de pájaros. Y creo que es, bueno, abejas, todo lo que se puede encontrar en un espacio de población originaria, es precisamente un espacio de biodiversidad enorme, ¿verdad? Y creo que eso también hay que rescatarlo. Los pueblos originarios y los pueblos por energética cuidando estos pulmones, ¿verdad? Que son las montañas, donde está el agua, donde están los animales. Y eso creo que también hay que rescatar esta característica de los territorios. Son territorios donde hay abundancia de estos elementos, de árboles, de montañas, de animales, de mucha variedad de especies, que pues, como también decía una persona que trabaja en agroecología, pues estos son medios que el capital
va a querer apropiarse, que el capitalismo va a querer apropiarse porque son los medios donde está la vida. Entonces creo que esas son las resistencias que ahorita tenemos los pueblos originarios, defender esta parte de identidad que va pues directamente ligada con la defensa de la vida y del territorio. Bueno, por ahí iría mi conversación. Doña Fanny, o sea, más bien nos deleitamos con ese conocimiento, con esa realidad, con ese fondo, ese sonido, ¿verdad? Yo tengo varias preguntillas, al igual invito a los aprendientes y a los docentes que nos acompañan a formular todas las preguntas que le quieran hacer a usted en este momento para aprovecharnos. Hay algo que quisiera preguntarle, bueno, usted nos acaba de dejar claro que una de sus grandes problemáticas es la lucha por la defensa de la tierra y lo ha mostrado en la paralización de ese gran proyecto, que el proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Entonces, en este momento, ¿cuál considera usted que es el principal reto que tiene su comunidad aborigen? Bueno, pues ahorita hay como dos cosas que hay que y de gobernar. Cuando hablamos de gobierno, a mí para que se me reconozca un derecho, tengo que pasar por una asociación de desarrollo. Ahorita la asociación de desarrollo, pues es una institución que capta recursos del gobierno. Entonces, muchas de sus políticas van en contra más bien de nuestro derecho indígena. Por ejemplo, en cuanto a este tema tan importante como reivindicar la tierra, sanear el territorio, devolver la tierra a los indígenas, la asociación y entre otros ejemplos, ¿verdad? Puedo mencionar más, la asociación está en contra, ¿verdad? Eso es un tema que el gobierno le da largas y no le entra con la seriedad que se merece. Entonces, la parte de gobernanza nosotros creemos y queremos y además está apoyada en convenios el 169 y la de la OIT, donde dice que se tiene que reconocer a organizaciones tradicionales. Y es ahorita la lucha que se avecina con la ADI y con la que es pues también como un brazo del gobierno dentro de nuestras comunidades. Que mi derecho no esté condicionado a que la ADI me lo reconozca, ¿verdad? Creo que eso ahorita es como tenernos amarrados para poder defender y tener voz. Creo que eso es muy, muy necesario ahorita y ya es una problemática que el gobierno sabe. Lo que pasa es que, como le digo, pero ya por lo menos se ha iniciado conversaciones a partir de hace una semana atrás. Ahora hay que ver si de verdad van a avanzar como han dicho que estar interesados, ¿verdad? En este caso, instituciones del gobierno. Creo que eso es la lucha, ¿verdad? Con un sistema político que nos quiere amarrar por todos lados, ¿verdad? Y ese amarrar es para que nosotros no defendamos los derechos. En el caso de la hidroeléctrica, nosotros tuvimos que poner una demanda internacional para que el gobierno pudiera decir sí, tienen derecho a consulta, ¿verdad? Aunque el gobierno ha firmado el convenio 169, donde uno de esos artículos dice, las comunidades cuando se ven un proyecto vaya a afectar a las comunidades deben ser consultados. En todo un tema legal, ¿verdad? Que ellos no inventan, lo hacen legal, ¿verdad? Hicieron un decreto que se llama un decreto de interés nacional, que por ejemplo en ese decreto fue metido el proyecto Cruzitas. Y en este interés nacional fue metido también este proyecto de nosotros. Entonces, con esa declaratoria, el gobierno decía que la consulta no era vinculante.
Entonces, nosotros agotamos el debido proceso y tuvimos la posibilidad de hacer esta demanda internacional para que de Costa Rica el gobierno entendiera que el pueblo tenía el derecho a ser consultado sobre esta hidroeléctrica. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer esta demanda, pues la historia hubiera sido diferente. Si no hubiéramos luchado, la historia hubiera sido pues diferente. Entonces creo que el camino está marcado, ¿verdad?, hacia la lucha y la resistencia de los pueblos por la defensa del territorio. No, súper claro, doña Fanny. Voy a pedirle a mi compañera Priscila que formule las preguntas que están en el chat, doña Fanny, y también sé de estudiantes que están tratando de que se les permita, tal vez levantan la manita ahí, activar el micrófono para hacerles preguntas que tienen ahí. Hola, hola, buenas tardes. Sí, estaba leyendo un poquito, hay varias preguntas ya en el chat, pero entonces ir haciendo una reunión de algunas y porque hay algunas que inclusive ya doña Fanny mencionó, ¿verdad? Jessica Saborío está preguntándonos, bueno, preguntándole a doña Fanny, pues, más bien, ¿verdad? Que si podría ampliar un poco sobre el tema de las artesanías, como qué materiales utilizan, ¿verdad? Y qué características y cuál es el significado y como qué siente de que las diferencia con respecto a otros pueblos indígenas. Ok, sería esa para el momento. Sí, bueno, si quieres, sigo de una vez. Pero bueno, No, sí, bueno, en cuanto a la artesanía terra, pues está pues el trabajo con fibras naturales. De un árbol sacamos el burío, que es una fibra natural, que de esos que se hacían los mecates. Hay bejucos en la montaña con los que se hacen, por ejemplo, canastos, jabas, que eso eran materiales que se usaban antes porque no existían sacos. Entonces, eso era la forma en que uno, cuando iba a cosechar, traía el maíz, traía los frijoles. Y esto se hace con bejucos de la montaña. ¿Qué más materiales? Bueno, el jícaro, ¿verdad? El jícaro es como un árbol de frutos redondos, ovalados, grandes, pequeños, que ahora se le hace dibujos. Y estos materiales eran los trastes que usábamos antes. De eso se hacían las tazas, los vasos, las cucharas. Ese era un material. Y además lo importante de estos materiales y tal vez el significado que les doy es que son productos que son de nuestra comunidad, todavía están en nuestra comunidad y son productos que por ser naturales, al volver, cuando ya cumplan su vida útil, van a volver a incorporarse a nuestro espacio sin contaminar. Creo que eso es muy, muy importante, ese valor, ¿verdad? De que todo lo que sale de la naturaleza va a volver a incorporarse a ella sin contaminar, ¿verdad? Si le damos también un adecuado tratamiento. Y es muy importante el uso, ¿verdad? Que le demos a este material pensando en las futuras generaciones. Usar lo que en este momento presente, pero pensando en que vienen generaciones futuras y que hay que dejar material para que se siga pudiendo utilizar. En cuanto a las diferencias, sí, tenemos similitudes y diferencias, ¿verdad? Muy, muy particulares. Bueno, perdón, también trabajan el arte del tallado en madera, madera de balsa, madera de cedro y también artesanía en semillas. Y bueno, creo que la diferencia es muy amplia para mencionarla, porque cada cultura, somos 8 culturas a nivel de Costa Rica, y lo bonito es eso, que tenemos similitudes, pero también esas diferencias que enriquecen, ¿verdad? La diversidad, que eso es importante, porque yo puedo decir muchas diferencias, pero en este momento quiero decir más lo que nos hace semejantes, que es pues trabajar con elementos que
que son de nuestro mismo territorio, ¿verdad? Creo que también eso hace diferente el arte de cada territorio porque es lo que se trabaja con los materiales que se puedan conseguir en el territorio. Voy a dar un ejemplo. En las compañeras de la casona son de población 9 y ellas trabajan con un material que es como una fibra que puede ser similar a una tela que se llama el mastate, ¿verdad? Eso ya es algo, una diferencia porque es algo que ellos utilizan en como un uso cultural que le dan a esta fibra que además solo se encuentra en el territorio 9. También escuché de otros lugares donde está el mastate, ¿verdad? Que ya tal vez se dejó de utilizar en otra población originaria, pero ahorita las personas que más lo utilizan para artesanía es las compas noves, por ejemplo, ¿verdad? Pero es porque hay materiales específicos en cada comunidad, entonces de ahí puede resultar toda una gran amplia gama de diferencias y de arte. Ujú. Sería mi respuesta. No, más bien, muchas gracias. Tengo varias preguntas, pero tal vez vinculado con el tema de las manualidades. Fátima Oreña pregunta que si usted considera que de algunas de estas costumbres o tradiciones se han estado perdiendo también con el paso del tiempo, no sé, también inclusive ampliarla a que cómo se comparte o cómo se hereda estas tradiciones. Ujú. Bueno, la forma de uno heredar es a través de la transmisión que se hace entre las personas de la comunidad. Es la única forma donde se pueda realizar esa transmisión cultural. Que va a este otro tema que ustedes introdujeron primero, que es la pérdida de la cultura. Ha habido un rompimiento cultural tan fuerte, que por ejemplo yo aprendí cosas que mi mamá no me enseñó, no porque ella no quisiera, ¿verdad? Sino porque ya ha habido un modelo de visión de desarrollo tan fuerte, tan impuesto, que muchas veces el tiempo que le dedicamos a la educación, que yo pienso que es un elemento importante para la superación de los pueblos, pero por otro lado no está entrelazado esta parte de transmisión cultural. Ir a la escuela nos desconecta de tiempo que podemos pasar también trabajando la tierra, por ejemplo, que es parte de nuestra transmisión cultural, que al momento que las personas se escolarizan, incluso tienen que salir del territorio por muchos años. Y cuando logran emplearse, pues se van del territorio, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ahorita la situación en el campo, para las poblaciones indígenas y para las poblaciones campesinas, es prácticamente como de expulsarlos, ¿verdad? Porque no se están dando las condiciones para una vida digna a través de un modelo que ha sido impuesto, ¿verdad? Un modelo, como yo les mencioné, que todo lo ve como que fuera una mercancía, ¿verdad? Y cuando las comunidades no entramos en esa lógica, pues la gente más bien tiene que salir de la comunidad para buscar mejores condiciones de vida. O muchas veces, como les decía, pasar tiempo en la escuela, pasar tiempo estudiando es importante. Todos tenemos el derecho a estudiar, pero también no se ha vinculado ese derecho con la parte tan importante de la transmisión cultural. A veces las personas dicen, es que si ya no me quedo tiempo el fin de semana porque tengo que hacer tareas, tengo que hacer trabajos, entonces ya no puedo ir al campo a trabajar. Entonces, hay muchas cosas también que uno podría mencionar, pero la transmisión cultural radica así, digamos, de la convivencia que se dé entre las personas que habitamos el territorio, porque es algo cotidiano, ¿verdad? Debería ser algo cotidiano, pero que se ve muchas veces interrumpido por estas cosas, ¿verdad?
O, por ejemplo, a veces hay programas de gobierno que llegan a las comunidades y, y no fomentan estas cosas, ¿verdad? No cuestionan estas cosas que son tan importantes, que es que lo que llega a las comunidades no se está construyendo con las visiones de los pueblos. Creo que eso es el reclamo más grande, ¿verdad? Que fuera, pero no es con la visión de las comunidades. Y claro, las comunidades hay necesidades, hay que pagar. Muchas veces arrinconan a la gente de tal forma para que con los programas del gobierno que son totalmente carentes de visión, de la gente no tenga otra opción que realizarlos sin el derecho a cuestionar, ¿verdad? A cuestionar de que no es una solución real a una vida digna, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas de verdad para las que conversar, pero eso sería una parte. Ujú. Ujú. No, no, más bien ahí respondió casi que la que sigue también. Muchísimas gracias, pero para que los chicos tomen nota, ¿verdad? Aparte y de lo que ya ha mencionado usted también, de la parte de la agricultura, la parte de la pesca, que son parte de las actividades económicas a las que se dedica, ¿verdad? El territorio, bueno, el grupo Teribe, ¿verdad? Eh, Antes mencionó usted Sí, también que son una comunidad de autogestión, pero también creo que mencionó la ADI. Entonces quería como pedirle ampliar ujú. un poco sobre la estructura social, digamos, por decirlo así, ¿quién sería como la jefatura o el juez de paz también? ¿Qué papel tiene dentro del Bueno, pueblo? bueno, existen núcleos, ajá, bueno, a nivel territorial hay núcleos familiares reconocidos de los cuales somos herederos, somos de nuestra etnicidad, ¿verdad? 14 grupos familiares en todo el territorio. El territorio ocupa 9.300 hectáreas y, y está la Arroyo, que es un gobierno impuesto es un gobierno de indígenas, por decirlo así, dentro del territorio, pero que muchas veces responde es a los intereses del gobierno, de la población de ese Yo no sé ustedes, disculpen, pero esa última parte de cómo está estructurada territorio. la Ahora pues organización. se ha venido ya, el Consejo de Mayores, que lo integran señoras y señores. Ajá, bueno, la organización propia. Sí, es que cuando mencionaste la Ajá, parte de la ADI se cortó un poquito, pero hablabas de la ADI y del grupo sí, muchas veces la función de la ADI es hacer lo que el gobierno le dice, ¿verdad? Muchas veces porque en esa toma de decisiones hay dinero de por medio, ¿verdad? Entonces, el ADI la Asociación de Desarrollo no refleja las necesidades o los anhelos ni la cosmovisión de los pueblos del territorio. Están ahora pues luchando por la construcción del reconocimiento de los consejos de mayores, que serían personas mayores de 60 años, pero eso tampoco ahorita es una parte que, que no ha sido reconocida legalmente por el gobierno. Para nosotros sí está reconocida, pero para el gobierno no. Y bueno, existe ahora también organizaciones de turismo y que hemos recibido capacitación en producción orgánica. Creo que eso también ha sido importante. Y, y también, pues, hay momentos en que cuando ha habido, por ejemplo, procesos así como de defensa de derechos, pues la comunidad, aunque ha estado no tan cercana, pues son momentos en que la comunidad se une, ¿verdad? Creo que el ejemplo de la defensa del río fue esa. Ahorita la defensa, porque se reconozca un consejo de mayores, también pues nos reúne. Y otros temas, siempre cuando se hable de defensa de derechos, va a haber, no son todos, ¿verdad? Los que van
a ir a defender, pero sí es un momento en que nos juntamos a defender el derecho. Creo que eso también es importante mencionarlo, que en esos espacios de exigirle al gobierno también nos ha permitido estar más juntos como personas de una comunidad y para poder aprender entre todos, ¿verdad? Creo que eso es lo que puedo opinar como bueno entre todo lo adverso, que la gente se junta para defender algo que es de todos, como el agua, como el río, como la educación, como la gobernanza. Y tal vez para Eso aprovechar, sería. Fanny, en el contexto bueno, y estábamos hablando ahora los compañeros del Día de la Mujer Rural y la Semilla Autóctona, ¿verdad? Que por lo menos en San Carlos también tenemos otra red de mujeres sancarleñas, ¿verdad? Aparte de la gente que es protectora de esa semilla autóctona, ¿verdad? De la biodiversidad que teníamos en la parte de los cultivos que son propios de nuestros ancestros también. ¿Qué papel cumple esta red, digamos, a nivel de territorios indígenas? Bueno, en nuestro caso nosotros participamos en una organización que se llama Red de Mujeres Rurales, que ahí participamos compañeras de todas las regiones del Caribe, hay compañeras del norte, más hacia la zona fronteriza con Panamá, compañeras migrantes y compañeras afrodescendientes del Caribe y compas de aquí del sur, las compas noves. Y bueno, ahorita pues, por ejemplo, en el 2019 presentamos un proyecto de ley donde se quiere patentizar. Hace una semana, desde la Comisión de Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, se está impulsando ya no un decreto, sino un proyecto de ley. Entonces, dentro de la pandemia, las compañeras de la red, pues hemos tenido esos espacios para ver qué estamos sembrando y poder intercambiar semillas o hacer llegar semillas por correo, aunque sea. Entonces nos hemos mantenido en la práctica de sembrar porque es nuestra herencia, nuestro legado. Y que ahora justamente este proyecto de ley hace como que las semillas son de interés público. Entonces, por eso ellos tienen el derecho a aprobar esta ley. Pero está el otro panorama, que porque sea de interés público no significa que esté bueno. Ya les mencioné los ejemplos ahorita, la minería en Cruzitas que se iba a hacer y el proyecto hidroeléctrico X fueron declarados con este mismo decreto de interés nacional. Entonces, no es un argumento para que este proyecto sea aprobado. Y desde la visión de las mujeres, desde la visión de la red, eso lo que hace es privatizar el derecho ancestral que hemos tenido los pueblos indígenas y campesinos, porque nosotros somos semilla. Y exigir lo que quiere esta ley tan perversa es que todo, absolutamente todo, sea anotado en un registro, ¿verdad? Y claramente los registros a quien favorece y van a ir y a comercializar, porque van a entrar en la condición de que si algo no está en el registro, no se va a poder comercializar. Entonces, ahorita esa es la lucha que está, porque existe mucho interés de parte de los diputados de aprobar esta ley. Y otra cosa que les hemos dicho a ellos es que esta ley no ha sido discutida, no hemos podido opinar ni los campesinos ni los indígenas sobre sobre esta ley, sobre este proyecto de ley que quiere exigir un registro de semillas. Nuestra visión, pues, recalca esto que hemos estado hablando. Existen bienes comunes. La semilla es uno de estos. La semilla es producto de una domesticación de hace 10.000 años, donde participaron diferentes pueblos del mundo
diferente, que nadie condicionó el derecho a domesticar. Todo mundo tenía derecho a domesticar semillas de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su preferencia, de acuerdo a su región. Y toda esta libertad de domesticar permitió el origen de tanta diversidad que existe. Entonces, ya los principios de las semillas están dados bajo este patrimonio, que es un legado de la humanidad al servicio de los pueblos y para alimentar a los países o a las comunidades, ¿verdad? Entonces, no es justo que se nos vaya a exigir un registro de semillas. Entonces, ahorita es una ley que en lo personal a mí me tiene con mucho miedo. Y está esa otra parte donde las comunidades estamos exigiendo que se nos informe. Es el primer paso, que las comunidades estén informadas sobre este proyecto de ley y para que se puedan pronunciar en contra de este proyecto de ley que lo que va es a privatizar la semilla, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, la vida no se patentiza, ¿verdad? La semilla es la vida de las comunidades y es la autonomía de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos. Entonces vemos cómo claramente está al servicio para despojar a los pueblos que siempre hemos estado en este diario de cultivar, de sembrar, de reproducir, de intercambiar, de vender, ¿verdad? Nos va a poner esa restricción a través del registro de semillas. Y es una lucha que la red está dando junto al grupo de la red de biodiversidad también, y a otros compañeros como Coeco Ceiba, y bueno, ahorita son estas las dos que me acuerdo, aparte de la red, bueno, los compañeros de la escuela comunitaria. Esta es la lucha que ahorita estamos dando, ¿verdad? Y recalcar eso, pues estamos muy asustados de ver el nivel de violencia en el que estamos los pueblos y las comunidades a causa de las políticas impulsadas por los gobiernos. Claro, claro. Más bien un país tan dependiente de la parte agrícola, ¿verdad? También, en general, ¿verdad? Y sobre todo en los pueblos indígenas, tienes razón. Hay otra pregunta más bien para hacer ya la última, que es de Steven Oviedo, que es un poco más densa. Dice, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual el gobierno no tiene igualdad con los pueblos indígenas en comparación con los de los habitantes de áreas metropolitanas? O muy personal. Bueno, es que pues va como lo que yo le dije, los gobiernos, ¿verdad? Que aprecio. Entonces, cuando nosotros, los pueblos originarios, tenemos lo que tenemos suficiente agua, suficientes árboles, porque hemos conservado, porque nuestra condición es otra, que este espacio, nosotros no también ponernos, no en el lugar de arriba, sino en un lugar por decir, donde estamos de esto que acabo de mencionar. Y el gobierno claramente está cumpliendo intereses de grupos poderosos económicamente, ¿verdad? En el caso de la ley de semillas, en el caso de que, por ejemplo, Costa Rica es un país donde por persona es donde tenemos el primer lugar en consumir agroquímicos, también eso habla de que hay una industria de agrotóxicos que genera mucha plata a costa de enfermarnos. Y el gobierno, aunque hable de que es un país que cuida la naturaleza, pues estos datos desmienten lo que dicen. Entonces, las comunidades rurales nunca vamos a estar en este modelo de desarrollo, ¿verdad? Que es destruya todo, contamine todo, nunca, porque eso sí en contra, oponernos a eso también pues significa luchar contra ya muchas cosas que están impuestas, como las ayudas que puede recibir la comunidad, o todo este, ¿verdad? Consumismo tan alto que desgraciadamente
las comunidades no escapan. Uno materialmente no hace esa parte, por ejemplo, de accesar por lo menos a una vida digna, de poder tener seguro social, alimento, agua. Creo que eso también pasa por la visión. ¿Cuál es la visión? Una vida llena de cemento, por decirlo así. Queremos una vida digna donde los elementos que mencioné al inicio, que se siembre. Las ciudades deberían dejar de estar construyendo tanto cemento. A mí me da tanta tristeza cuando voy a la ciudad porque cada vez uno ve más concreto y eso es una visión de modernización o de civilización, ¿verdad? Que no va, pues son ciudades, como decía una persona, son ciudades desconectadas. Ya no, yo aquí ahorita puedo caminar 100 metros y aunque haya en otras comodidades, ¿verdad? Entonces creo que también es la visión y no puedo negar que hay necesidades, en las comunidades hay necesidades. Estamos perdiendo la señal, ¿verdad? Que muchas veces fueron creadas, muchas mentes, ¿verdad? Ahora sí. ¿Aló? Sí, sí, ya la escuchamos. Es que de repente perdemos la señal, doña Fanny. Yo en este momento, doña Fanny, quiero darle la palabra a nuestro compañero Olivier Hernández para que podamos hacer un cierre de este conversatorio que ha sido riquísimo, de verdad, de enseñanza, de reflexión, de concientización y aquí he escrito un montón de frases. Usted ha dicho que de verdad me llaman a la reflexión profunda de que ustedes tienen un gran criterio, conocimiento de verdad sobre su realidad y sobre el entorno, cuando nos hablan de capitalismo, cuando nos hablan de que pareciera que son dos mundos diferentes, cuando la parte de concreto que usted está mencionando o el tema de la basura, ustedes lo trabajan totalmente diferente, entonces realmente tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios. Oli. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me indican si se escucha claro? Sí, Oliver. Muchas gracias. Bueno, primero, felicitar y agradecer a doña Fanny. ¿Qué le puedo decir? Estoy muy emocionado por la forma tan clara en que expuso sus ideas. Parece extraño que a pesar de que hayan habido algunos cortecillos en el retorno a la hora de escucharla, la claridad de su pensamiento es de verdad de aplaudir. Es de aplaudir. Quiero también agradecerle a las compañeras Katia y a la compañera Priscila por este gran esfuerzo. Cuando en alguna oportunidad pensamos en este curso, yo tenía mucha emoción, pero no me hubiera imaginado sinceramente de todo lo que hemos aprendido del inicio. A los muchachos, a los estudiantes, digo que son privilegiados de estar escuchando estas ideas desde la fuente original, sin que pase por ningún filtro en donde de alguna forma las ideas se vean tergiversadas. Yo estoy encantado, por ejemplo, porque yo nunca he escuchado un tucán. Nunca he escuchado un tucán. No me hubiera imaginado que eso era un tucán que estaba cantando al fondo. Me encanta escuchar las gallinas. Me encanta escuchar las gallinas. Me recuerda mi infancia. Pero me encanta sobre todo, y ojalá que no se malinterprete, ver cómo una persona vive en ese entorno con una claridad de pensamiento tan impresionante. Yo sé que muchos de los chicos que están acá son chicos de zonas rurales, o son chicos que a pesar de que estamos aquí en Ciudad Quesada, vivimos también en zonas que son de campo, y yo les invito a que teniendo la oportunidad de venir a la universidad, no abandonemos nuestras raíces. Es muy importante que tengamos claro que progreso no significa renunciar a nuestra identidad o a nuestras identidades. Y yo estoy, repito, y disculpen que lo diga tanto, pero tan emocionado de escuchar la claridad de pensamiento de doña Fanny. Un aplauso de pie por su condición de ser parte orgullosamente de los pueblos originarios y su condición de mujer, porque tengo que decirlo. Aquí estábamos al principio casi 40 personas y más de la mitad son mujeres, y es otro grupo que necesita y tiene derecho a ser escuchado. Entonces, no sé,
me encantaría que nos invitara un día a tomarnos un café o un chocolate al lugar en donde está usted para escucharla buen rato, porque definitivamente lo que podría aprender yo y que podríamos aprender muchos, mis hijos, por ejemplo, que son 4, sería genial. El manejo que tiene, por ejemplo, sobre el acuerdo 169, la forma en que usted logra transmitirnos de que la escuela, inclusive una escuela en donde se da en el idioma originario, no es suficiente para atender las necesidades de los pueblos originarios, es muy importante, porque a nosotros nos venden una imagen de atención a los pueblos originarios, pero es como la portada, hay que ver qué hay detrás de eso. La forma en que se nos dice de que los territorios indígenas son tierras que no se pueden tocar, yo creo que llega inclusive a que ni siquiera lo pueden tocar sus propios dueños, que son los pueblos originarios. Entonces yo de verdad muy agradecido, muy contento de haber invertido ese tiempo escuchándola, porque quedé muy, pero muy satisfecho, y espero que los chicos, a pesar de los cortecillos que hayan habido, hayan tenido la oportunidad de, o se den la oportunidad de aprender tanto de doña Fanny. Nuevamente, doña Fanny, muy, pero muy agradecida. Yo voy a compartir esta presentación con los compañeros de profesores y maestros de la región Huetar Norte, que son unos 2000 que están en el Facebook, y ojalá que lo aprovechen igual que los. Buenas tardes y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Doña Fanny, para cerrar, yo creo que como, bueno, unirme a las palabras de mi compañero Olivier, usted ha logrado no solo amarrar de una forma sincrónica, lindísima, las 4 grandes áreas, o nosotros los hemos visto como ejes transversales del curso de tradición oral, arte, literatura de los pueblos aborígenes, sino también nos ha dado un montón de móviles de lucha que ustedes tienen, que son admirables desde, o sea, cómo lograr que el gobierno de la República de Costa Rica detuviera ese gran proyecto, ¿verdad? Que, como usted lo está diciendo, es traducido para ellos muchas veces como en dinero, sin ver la destrucción del entorno, sin ver la destrucción de los pueblos aborígenes que iban a quedar literalmente debajo del agua, ¿verdad? Como hay una frase que yo escribí cuando usted estaba hablando de que están luchando para que se reconozca el Consejo de Mayores. Usted decía algo como así, nosotros nos juntamos para defender nuestros derechos, para aprender entre todos, cuando hay que luchar por algo. A nosotros a veces en una condición muy individualista, ¿verdad? Cada uno en su rollo, en sus carreras, se nos olvida ese gran sentido de comunidad, ¿verdad? Donde usted habla de que entre todos luchamos para alcanzar un objetivo, desde la defensa del agua, del río, de la naturaleza. Y otra cosa que bueno, de todo lo que me encantó escucharlo, cuando usted dice que muchas veces a nivel país se plantean gobiernos a los pueblos aborígenes donde nunca se les consultó, sino simplemente desde las áreas donde se encuentran, un escritorio, una oficina, donde sea, se les ocurrió que eso es bueno para los pueblos originarios y simplemente lo hacen como una imposición. Entonces, definitivamente esos móviles de lucha, también cuando usted habla, es que anoté casi que todo, doña Fanny. El curso, una parte importante es la tradición oral, de hecho, ¿verdad? Entonces usted dice, cómo todas las enseñanzas, desde la parte de la artesanía, saber cómo se trabaja una jícara, cómo se va tallando, las balsas, la cestería y demás, eso se va traduciendo, pasando de generación en generación, y la importancia que le dan a las personas adultas mayores, como esas personas conocedoras, usted lo planteó así, como dueñas del conocimiento, y que ese conocimiento no se puede morir con ellas, sino que tiene que ser transmitido. Eso o sea, de verdad me parece tan importante. Toda la parte de la soberanía alimentaria, que a veces en las redes incluso sociales, día de esto, de tal profesional y del otro, qué bueno. Pero volver a esta raíz, lo que te da de comer, cuando usted habla de todos sus productos, los animales que ahora han domesticado y demás, nos da a nosotros, porque no sé si a ustedes les ha pasado, yo he intentado sembrar y tal vez, no sé, me falta muchísimo conocimiento al respecto, y ustedes cuando mencionaban que solamente compraban sal, y qué fue lo otro que dijo, tela, ¿verdad? Hace un tiempo yo decía, ¿cómo producen absolutamente todo? O sea, de verdad, muchísimas gracias.
yo creo que no solo se abarcaron los 4 temas que yo le decía a doña Fanny, por favor, tradición oral, arte, literatura, cultura a origen, sino mucho más allá. Nos deja un espíritu de lucha, conciencia, dominio, conocimiento, como decía Olivier, de leyes, de convenios nacionales e internacionales. Y entonces quiero que ese mensaje le quede bien claro a nuestros respetados aprendientes, que esto no se logra solo, sino eso es estudio, eso es convivencia, eso son luchas por la defensa de su tierra, de sus raíces, de su cultura y orgullosa de sus pueblos y territorios aborígenes. De parte de la Universidad Técnica, de nosotros como docentes, de nuestros estudiantes, agradecerle este rato, de verdad, de todo corazón, y tenemos muchísimo, desde la academia, desde las universidades y en los libros, que aprender de ese vasto conocimiento que usted nos ha regalado en esta tarde. Muchísimas gracias. Ajá. Igualmente, gracias a ustedes por el espacio y que sí es muy importante el tejido colectivo, el tejido comunitario porque siempre somos sujetos sociales, ¿no? Entonces hay que fortalecer esas áreas. Muchísimas gracias, doña Fanny. Nos mantenemos en contacto. Espero que no sea la última vez que nos enseña de verdad desde su vivencia sobre los pueblos originarios. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doña Fanny. Gracias a usted.